Señor Henry Cárdenas, de Fede Transcarga, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes, ¿cómo están? Bien, señor. Definitivamente se dice que desde el mes de febrero que sube porque sube el ACPM. Eso, y que ya está concordado con los transportadores. ¿Eso llega a ser verdad? ¿Es verdad o todavía falta que lleguen al acuerdo? Pues no es que esté concordado, ¿sí? Simplemente nos están anunciando que a partir de enero pueden empezar a subir los combustibles. Nosotros desde hace más de un año venimos diciéndole al presidente que estudiemos esa fórmula porque para nosotros está mal calculada y desde hace años estamos pidiendo esa revisión. Y qué importante es que en estos momentos que ha subido tanto la gasolina, pues realmente la CPM se le dé una revisión correcta para que lleguemos a una conclusión. Si la CPM tiene que subir, que suba, pero que suba responsablemente y no como subió la gasolina. Señor Henry Cárdenas, ¿qué sería para usted o cómo sería ese aumento gradual responsable? ¿A cuánto tiempo lo calculan ustedes? No, es que cuando yo me refiero a que sea responsable es que tenemos que mirar cuánto combustible realmente importamos, cuánto combustible producimos en Colombia en las dos refinerías, tanto en Reficar en Cartagena y tanto en Ecopetrol en Barranca Bermeja, ¿sí? Porque no puede ser posible que nosotros, siendo productores de combustible, de petróleo, tengamos que tener un combustible a precio internacional. Y en eso es que nos basamos nosotros y no estamos de acuerdo con la subida irresponsable que hace el gobierno del combustible. Usted entonces, si ve esa situación, oiga, ¿cómo está el galón de ACPM, señor Cárdenas? Un promedio en todo el país a 9.000 pesos. 9.000 pesos. Y lo quieren llevar a 16.000 o 17.000 pesos. ¿Es así? Exactamente. El ministro de Hacienda ayer lo dijo, que tenía que subir hasta 8.000 pesos, o sea que tiene que subir casi un 90% adicional, ¿sí? Eso es, digamos que históricamente un perjuicio, no solo para los transportadores, sino para todos los colombianos. Imagínense que nosotros tanqueamos un vehículo con 240 galones, de los cuales pues son casi 2.200.000 de tanqueada, o sea que a partir de esta subida pues tendríamos que tanquear el vehículo con 4 millones y pico de pesos, ¿sí? Eso es lo que se nos hace, digamos que irresponsable, en donde ese combustible tiene que ser realmente estudiado y esa fórmula tiene que realmente dársele la importancia que estamos pidiendo desde los gremios desde hace más de un año. Señor Cárdenas, uno lo escucha a usted y entonces uno le dice, bueno, súmele los peajes, súmele el estado de las vías, súmele la inseguridad, súmele lo que va a ser el precio del combustible. Se dice que a partir de febrero del año entrante, como dijeron ayer cuando terminaron la reunión de Colfecar, negocio inviable. Así es, y lo que pasa es que nosotros transportamos la industria de Colombia, nosotros transportamos los alimentos de Colombia, y realmente con todos estos problemas que nos están llenando la copa, pues están haciendo que realmente nuestro negocio ya no pueda andar, y por el contrario, haya una zozobra grandísima en la economía de todos nosotros transportadores. ¿Sabe qué es lo peor, señor Cárdenas? Que usted y yo y cualquier colombiano que nos está escuchando en cualquier parte de Colombia, es él el que paga el precio final de lo que ustedes transportan. Claro, todos los colombianos somos los perjudicados, todos, es que no son los transportadores. Nosotros lo que hemos sido digamos que con el congelamiento del diésel durante estos 14 meses, 15 meses que lleva de gobierno, nosotros hemos sido un muro de contención contra la inflación, ¿sí? Al no subir los combustibles, nosotros no hemos subido las tarifas. Inclusive, estamos trabajando con tarifas de hace 10 años, o un poco más, y resulta que el dólar también ha tenido una inflación grandísima y hemos cada día minorado nuestras utilidades, pues viéndonos perjudicados porque a futuro nosotros tenemos que renovar flota, y para renovar flota toca tener buen dinero para, digamos que para incentivar esta modernización.
y haciendo todo esto, este negocio es tan inviable, se hace que a la final la flota se envejezca y pues obviamente aumente la contaminación, aumenta inclusive los accidentes de tránsito. Una cosa es que un carro 2020, 2024 esté por las carreteras, a que un carro 1980, 1990 esté por las carreteras. 6 de la mañana, 37 minutos. Estamos con el señor Henry Cárdenas, presidente de Fede Transcarga. Germán René. Doctor Cárdenas, Cárdenas, ya hay transportadores de su gremio que hayan decidido parar la actividad, que hayan decidido no seguir trabajando a pérdida. Peor aún, hay muchos transportadores que están entregando los carros a los leasing, a los bancos, porque no los pueden pagar, ¿sí? Cuando usted normalmente en Colombia hace 10, hace, por decir algo, 5 o 10 años, podía transitar un promedio de 9.000, 10.000 kilómetros, hoy en día está transitando 4.000 kilómetros. Eso significa que la producción del vehículo se ha bajado más de la mitad. Y eso significa que el vehículo ya no es rentable y no se puede pagar. A eso es que nos estamos enfrentando todos los transportadores y cada día el transportador está más perjudicado. Déjeme hacer esta pregunta con todo respeto, doctor Cárdenas. ¿En cuánto tiempo se ha venido agravando el tema del transporte en Colombia? ¿Hace cuánto se viene agravando el tema del transporte en Colombia? Digamos que los problemas de carretera han aumentado desde el año después de pandemia, cuando aumentó tanto el hambre en Colombia y sobre todo cuando tanto extranjero entró a Colombia, ¿sí? Digamos que no podemos tapar de que los extranjeros son los que más han incitado al desorden en las vías, en las calles, en las carreteras, en los semáforos, ¿sí? Entonces ahí empezó a incitarse mucho después de pandemia. Después entró este gobierno del presidente Gustavo Petro y al incentivar tanto la criminalidad, al incentivar tanto que no les pasa nada y que por el contrario les quieren pagar, pues esto disparó los problemas que tenemos en las vías, ¿sí? Como por decir lo que hemos visto en la vía de la Ruta del Sol, cuando se le atraviesan más de 30 personas a un tractocamión, a un camión, para atracarlo, para pararlo, para robarle su poco anticipo que lleve. Entonces, en este momento se disparó realmente esa criminalidad que estamos viviendo todos los días. Y peor aún, el gobierno hemos vivido 100 veces más de que el gobierno, ¿sí? Todos los cierres que hacen las comunidades, todos los cierres que hacen en los pueblos la gente, y todo lo traducen a salir a las carreteras y a parar las vías nacionales, cuando esto era prohibido. Entonces hoy en día usted ve todo el tiempo que hasta que vengan del gobierno y nos solucionen que nos quitaron el agua, que hasta que vengan del gobierno y nos solucionen que no ha llegado la luz. Todos esos problemas estamos sintiendo nosotros. Obviamente, cuando se cierran las vías, no significa que se suban las tarifas. Digamos que se compensaría el flete con la tarifa subiendo de la generadora, ¿no? Por el contrario, nosotros entre más días nos gastemos, pues más perdemos porque cobramos lo mismo, ¿sí? Pero sí se ve afectado los alimentos porque cuando hay cierres viales hay productos perecederos y productos que se dañan en las vías, entonces eso hace que haya menos productos en el mercado y se encarezcan los productos. Es ahí donde empieza la inflación, cuando usted tiene menos alimentos recorriendo el país, pues al escasearse pues suben los precios, pero no es porque nosotros subamos las tarifas, nosotros no las subimos, primero pues porque no, digamos que tenemos establecidos fletes desde hace años y vivimos de oferta y demanda, pero esto ha hecho que de una manera u otra, con los cierres viales, con la dañada de los productos, con el robo de las mercancías en las vías, ¿sí? Porque eso también lo vivimos mucho. Cuando roban la mercancía en las vías, pues nosotros simplemente
y digamos que damos la orden a los conductores, venga, ustedes no se pongan a pelear con nadie, dejen que le roben la mercancía, porque ¿qué más podemos hacer? Son 200 personas sacando o haciendo saqueos en las oficinas, O ¿qué si puede está- hacer el conductor? vamos a retomar un poco, vamos a hablar con el doctor Cárdenas al interior de nuestra comunicación y nuestro productor general, Jairito Velasco, porque Germán, me parece importante que este gremio que mueve la industria, es que él lo dice, Bien, ¿no? Mueve la industria. Es que usted llega a Puerto a Buenaventura y ¿cómo lo trae al interior? claro. El tren no existe. ¿O sí existe? Creo que no. Mm, es posible que este gobierno reactive las líneas férreas. Por eso, Hay un trabajo interesante que va pero, avanzando, pero a eso iba el pero doctor al día de Cárdenas. hoy No, no existe. no existe. Doctor Cárdenas, se viene Germán René a preguntarle. No, doctor Cárdenas, que estaba acordándome, usted seguramente no se acuerda, pero yo sí, hace unos año y medio, tal vez 2 años, ustedes hicieron una reunión muy importante aquí en el Hyatt, en el Hotel Hyatt en Bogotá, y ahí yo lo entrevisté, conversé con usted. El ministro de Defensa era el señor Molano en ese momento. En ese momento el panorama político era muy diferente y ustedes hicieron mucho énfasis en la seguridad, pero con base en lo que usted nos dijo en la respuesta anterior, la pregunta directa es, ¿en este gobierno se ha incrementado la inseguridad en las carreteras? Sí, claro, como yo les venía diciendo, no es solo este gobierno, sino digamos de años atrás en que hemos vivido la inseguridad que tenemos en las carreteras, pero es que este año se disparó completamente, ¿sí? Se disparó completamente, ¿por qué? Por lo que al incentivar tanto que le pagan a los ladrones, que los vuelven gestores de paz, pues la gente está loca haciendo de todo porque saben que no les va a pasar nada, porque la justicia, porque la justicia es de la política, de la cabeza, ¿sí? Del gobierno, dice que no, que por el contrario quiere llamar a esta gente gestores de paz. Entonces eso hace que nosotros, los transportadores en las vías, seamos más vulnerables, porque cualquier gente puede salir a atacar y no pasa nada. Entonces sí necesitaríamos una reforma a la justicia en donde desde la cabeza del gobierno tenga una concientización de que no puede pasar que cada vez que robe la gente los vuelvan gestores de paz, que cada vez que robe la gente y peor aún maten, les paguen para que no lo hagan. Eso no es. Nosotros lo que necesitamos en Colombia es que la gente, digamos, que busque trabajo, ¿sí? Y que genere economía honradamente. No necesitamos que la gente vaya y pida un subsidio. Eso es lo que menos pedirían muchos colombianos. No necesitan un subsidio, lo que necesitan es que los enseñen a pescar, no que les regalen el pescado. Enséñanos a pescar, no regáleme el pescado, de lo que está diciendo el doctor Henry Cárdenas, presidente de Transcarga. Lo voy a despedir con una noticia, no con una noticia, con una pregunta que le quiere hacer Laura Gómez. Laura. Doctor Cárdenas, ¿cómo es visto desde el gremio de los transportadores el hecho de que el gobierno nacional esté estudiando la forma de brindar un subsidio a la gasolina, pero de manera exclusiva para el gremio de los taxistas? Eso, digamos que pues sería bueno, pero es muy difícil que lo den. Realmente lo más importante que debería hacer el gobierno nacional es que, así como tiene que estudiar la fórmula de la CPM, tiene que estudiar también la fórmula de la gasolina. Lo dije desde el principio de la entrevista. Nosotros somos productores de petróleo, tenemos 2 refinerías importantes y solo importamos hasta el 18% del consumo interno que tenemos en el país. Entonces, más bien, ¿qué hacemos para no importar ese 18% de combustible para el país? ¿Cómo hacemos para aumentar más bien la capacidad de las refinerías de Colombia para no tener que vivir de el precio internacional? Eso sí sería importante, y eso sería una solución a fondo. Pero darles un subsidio a los taxistas me parece que es una solución apenas de pan de hoy, hambre para mañana. Doctor Cárdenas, esto es una fórmula matemática. En alguna universidad la podrían comenzar a aplicar, Germán René. Sí, pero porque esto se llama una ecuación. Y si la ecuación dice que 84y más 16x es igual a un z, esa es una ecuación que tiene que alguien hacerla, porque cuando le hablo del 84x
Le estoy hablando que es gasolina nacional o combustible nacional. Y cuando le estoy hablando del 16% es el importado. Luego, ese Z debe ser un precio que debe ser llevado a esas razones por las cuales los precios internacionales solo equivalen a ese 16% y el 84% debería ser el tema nacional. ¿Me equivoqué o enredé mucho en la pregunta, doctor Henry Cárdenas? Mire, usted la dijo exactamente como es, ¿sí? Exacto, así es. Nosotros no podemos esperar a que entonces tengamos que tener un precio internacional cuando nuestro costo nacional es muy diferente, ¿sí? Y tenemos que pensar que si el petróleo es colombiano, el combustible que se hace en Colombia tiene que ser acorde al precio de producción colombiano, no al precio de producción internacional. Nosotros, para eso, somos productores. Imagínense que el combustible más barato del mundo está en Arabia Saudita. ¿Por qué? Son productores y así sucesivamente dependiendo de en qué país estén. Entonces realmente no nos podemos medir internacional, tenemos que ser una medida nacional para que se beneficie todos los colombianos. ¿Qué sacamos con beneficiar a Ecopetrol y que ganen millones o billones si estamos perjudicando a todo el pueblo colombiano? Pues doctor Cárdenas, ahí perdonará la ecuación, me parece que si alguien le mete la mano a la ecuación, pues al final tendrán que tener un precio ecuánime para todo el mundo. Y lo que usted dice, llevemos de ese 84% de la gasolina nacional al 100% hecha en Colombia, que esa podría Claro. ser la otra manera, no solo de rebajar, sino de comenzar a manejar una macroeconomía totalmente diferente a cómo se está manejando el día de hoy. Señor Cárdenas, le quiero agradecer mucho estos minutos en ASB Noticias. Y no le pregunto, de pronto usted dice, ve, este señor no me preguntó, esta mesa de trabajo no me preguntó algo. ¿Me faltó algo por preguntarle? Yo tengo. Ah, usted tiene una pregunta. Permítame, doctor Cárdenas, porque Claro. Yo tengo, doctor Cárdenas. El gobierno está pensando, está mirando el mecanismo para eliminar el SOAT. Piensan meterlo a través del Sistema General de Seguridad Social. Bueno, eso es otro rollo. ¿Qué piensan ustedes como transportadores de carga en carretera con vehículos que valen millones? ¿Qué piensan de esa situación, de esa propuesta o de esa decisión? Yo diría que realmente cada vehículo sí tiene que tener su SOAT porque es parte de la responsabilidad civil que tiene cualquier vehículo en el país y que es de la única manera que atienden cualquier eventualidad en los hospitales. Este tema del SOAT ha funcionado, diría yo, muy bien, porque con la experiencia que tenemos, digamos que con todos los sucesos y accidentes que puede tener uno en carretera, vemos que la atención cuando llega un tercero a una clínica o a un hospital, lo primero que hacen, le piden el SOAT y lo atienden supremamente bien, ¿sí? El empezar a mirar que llegue a la seguridad social en Colombia, no todo mundo paga seguridad social y ese sería un hueco grandísimo que le daríamos a las personas que tengan accidentes de tránsito en Colombia, ¿sí? Imagínense un niño de un pueblo que se atraviesa en la vía, que los papás no tengan cómo afiliarlo a una seguridad social porque el papá no tiene trabajo, ¿sí? En pueblos abandonados, tantos rincones del país en donde hay tanta pobreza que realmente lo primero que actúa es el SOAT. Y si el SOAT no existe, mire, eso es un costo para los transportadores, ¿sí? Eso es un costo importante para nosotros como transportadores, pero es un costo que nos da de una manera u otra tranquilidad en caso de un accidente. Realmente hay veces que hay que analizar muy bien las propuestas que vienen de este gobierno, porque las propuestas que vienen de este gobierno, aunque son populistas, no son realistas. Aunque son Toca populistas, definir bien el mecanismo. Mil gracias. propuestas Entendido. que aunque son populistas, no son realistas. ¿Me quedó algo por preguntarle, doctor Henry Cárdenas? No, pues a ver, Preguntémosle qué va a hacer hoy. Yo quería decirles a ustedes
que recién posesionado el gobierno Petro en octubre del año pasado, hace un año, nosotros fuimos a la Casa Nariño con los gremios más importantes del país y le propusimos al gobierno y le dijimos al presidente, la única forma para que usted mitigue esa subida de combustible es aumentar la capacidad que tenemos en las refinerías. Puede costar 20 billones de pesos, ¿sí? El hombre supremamente negado que no iba a invertir un peso en eso. ¿Cuánto ha recogido hoy con la subida solo de la gasolina? Entonces lo importante es saber es qué va a hacer con esos recursos adicionales que va a tener por este sobrecosto tanto de la gasolina como de la CPM, ¿sí? ¿Quiere cumplirle al pueblo dándole subsidios a los ladrones? Entonces en eso es que nosotros como colombianos no debemos estar de acuerdo, y mucho menos como transportadores. Esa es la lucha que hemos dado desde los gremios, esa es la lucha que todos los días tratamos de que el gobierno nos entienda, aunque hace caso omiso. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta entrevista. Estamos trabajando todos los transportadores, tratando de llevarles el alimento y toda la industria y todo el progreso a cualquier rincón de Colombia. Doctor Cárdenas, la verdad le agradezco mucho estos minutos y créanos que cualquier persona que esté al otro lado del radio o de nuestras plataformas debe estar pensando, algún día voy a terminar pagando algo que no tengo que pagar yo como consumidor final, y es una situación que por unos combustibles o por una inseguridad o por un estado de carretera, siempre yo voy a terminar pagando las cosas más caras. Gracias, doctor Cárdenas. A ustedes, muchas gracias, mi amable.